¿Cómo crecemos? Efesios 4:15 nos dice: Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Es necesario que nosotros crezcamos para el Señor. Es necesario que nosotros, a partir de que nosotros recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón a Jesús, a partir de allá nosotros necesitamos empezar a crecer. No podemos estar estancados, no podemos estar enanos para el Señor. El Señor quiere que nosotros crezcamos. Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños. Cuando nosotros crecemos, dejamos de ser niños. Entonces llegamos a la madurez, entonces empezamos a ser adultos. Es muy necesario. Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen pero nunca maduran. Envejecen pero nunca maduran. ¡Qué triste! Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales y zapatitos de lana porque nunca tuvieron, escúchame bien, nunca tuvieron la intención de crecer. Yo te quiero preguntar algo en este momento, haciendo un paréntesis para que yo te haga esta pregunta. ¿A ti te gustaría en la vida natural no poder crecer? No sé, a lo mejor el día de hoy tienes 50 años, a lo mejor tengas 40, 30, 20 años, no lo sé, la edad que tengas. Pero hazte una idea en este momento, que a partir de hoy, ¿verdad? Tú no puedas crecer. Que tú te hagas a la idea, pongamos de que tú tienes 17 años y tienes una estatura de 1,50. Es de bajito, pero que a partir de este día dejas de crecer y te quedas en 1,50 de estatura. ¿Te sentirías bien? ¿Estarías de acuerdo con la estatura que tienes? ¿Estarías contento, feliz de no seguir creciendo? ¿Verdad que no? La mayoría de cada uno de nosotros quisiera crecer, quisiera ser alto, alta. Quisiera estar robusto, robusta o delgado, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros seguimos creciendo por naturaleza. Ahora, fíjate, así como en lo físico, también es necesario que nosotros en lo espiritual crezcamos. No podemos quedarnos chiquitos, pequeños, niños. Necesitamos crecer, ¿sí? El crecimiento espiritual no es automático, definitivamente. Requiere compromiso intencional. Debes desear crecer. Es un deseo que empieza desde aquí. Yo quiero crecer para el Señor Jesucristo. Yo necesito crecer para mi Señor. Decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. O sea, mantenerte en ese crecimiento. Y hoy crezco un poquito porque aprendí esto, esto y esto. Y mañana otra vez. Y pasado otra vez. Y la próxima semana. Y todos los días. Todos los días. Escúchame bien. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no podemos estancarnos. Nosotros necesitamos crecer cada día de nuestras vidas. Todos los días. Y mira, que desde luego que cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros crecemos todos los días, sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente terminamos el día y decimos: wow, el día de hoy aprendí tal cosa. Wow, hoy el Señor me sorprendió con esto y esto y esto. Estamos creciendo. Y necesitamos crecer siempre. Todos los días hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra, siempre. Fíjate, el discipulado
El proceso de convertirnos más semejantes a Cristo siempre empieza con una decisión. A partir de hoy yo decido quererme discipular. Es necesario, es importante que yo me discipule. Y algo te voy a decir también aquí. Es necesario que en tu iglesia haya discipulado. Necesario. Es un alimento que nosotros necesitamos cada día. Claro, no todos los días nos vamos a discipular, ¿verdad? Habrán días en que nosotros tengamos que reunirnos para podernos discipular como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero necesitamos estar en un lugar donde podamos discipularnos. No podemos estar en una iglesia, en un cuerpo de Cristo, donde nosotros no estemos siendo discipulados. Si tú no estás siendo discipulado, cuidado. ¿Cómo estás creciendo? ¿Sí? Y mira, esto que te estoy diciendo no es algo que yo te quiera decir o que yo te quiera imponer. Y algo que hemos visto precisamente que nos dice la palabra, y a través de la palabra es como nosotros entonces podemos entender que necesitamos discipularnos. Jesús, antes de ascender al cielo, precisamente lo dijo. En Mateo 28, 19 y 20 lo dice. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Sí? Es necesario que nosotros vayamos, hagamos discípulos. Cuando nosotros ya estamos en el Señor, cuando nosotros ya crecimos, ya maduramos, ¿verdad? Nosotros necesitamos entonces discipular también a otros. Llegar también a otros. ¿Sí? Porque lo dijo el Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, para que nosotros tengamos esa promesa, necesitamos trabajar en primer lugar en lo que Él nos está mandando a hacer discípulos y enseñarles a que obedezcan y a que guarden todo aquello que están aprendiendo. Es muy, muy, muy necesario, ¿sí? Y dice precisamente, Jesús nos llama y nosotros respondemos. Jesús le dijo, ven, sé mi discípulo. Así que Mateo se levantó y lo siguió. Eso lo vemos en Mateo 9:9, ¿sí? Algo que me llama mucho la atención, fíjate muy bien. Jesús precisamente estaba pasando por ahí y solamente le dijo a Mateo, ven, sé mi discípulo, ¿sí? Mateo no se puso a decirle, oye, ¿hacia dónde me llevas? Oye, ¿cuánto tiempo va a durar? Oye, ¿cuánto? Él no dijo eso. Él se levantó y lo siguió, ¿sí? Algo muy hermoso. Sin embargo, hoy tú le dices a alguna persona, o vamos a hacerlo un poquito más aterrizado. Hoy si en este momento yo te digo a ti que me estás escuchando, ven, sígueme, yo quiero que tú seas mi discípulo. Deja todo lo que tú estás haciendo. ¿Lo harías? ¿Te das cuenta? ¿Cómo cuánto nos cuesta precisamente el día de hoy seguir a alguien? ¿Cómo el día de hoy nosotros en primer lugar, cuando escuchamos algo así, una propuesta de estas, nosotros, a ver, espérame. Yo no estoy preparado para hacer eso. A ver, espérame, yo tengo un trabajo en una empresa. Óyeme, espérame, yo estoy estudiando, ¿sí? Estoy en la universidad, no puedo dejar mi universidad. Óyeme, espérame, ¿sí? Y primero meditamos y pensamos, no, es que yo no puedo. No puedo. Es que tengo cosas que hacer, es que, ¿sí? Y Mateo no dijo nada. Simple y sencillamente, yo sigo. Tremendo, ¿verdad? Hermoso, ¿sí?
Y dice, eso es lo único que se necesita para empezar. Decidir convertirse en discípulo. Tú tienes que decidir si quieres convertirte en discípulo de Jesús. Claro, en este momento tú vas a decir, bueno, pero pues es que yo no sé con quién, no sé a dónde recurrir. Necesitas de buscar una iglesia donde tú puedas ser discipulado. ¿Sí? Ojo y escucha. No te estoy diciendo que en este momento te levantes y hagas eso. Primero, ora al Señor. Pídele sabiduría al Señor. Pide que el Señor te mande, te envíe, que el Señor te lleve hacia un lugar donde tú puedas crecer, en un lugar donde tú puedas empezar a ser un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo. Entonces, necesario es. Nadie le da más forma a tu vida que los compromisos que asumes. ¿Sí? Nada le da más forma a tu vida que precisamente los compromisos que tú asumas. ¿Cuál es el primer compromiso que tú tienes el día de hoy? ¿Con quién tienes ese compromiso? ¿Con tus papás? ¿Con la escuela? ¿Con el mundo? ¿Con tus amigos? ¿O con el Señor? Eso ya está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos te van a definir. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a hacer. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a hacer. Yo que quiero ser, yo quiero ser arquitecto. Y cuando me pongo con ese compromiso y cumplo con mi compromiso, llego a ser arquitecto. Cuando yo en algún momento digo, no, yo quiero ser una persona que transforme vidas. ¡Wow! Entonces, cuando me empiezo a comprometer para buscar la manera de cómo transformar vidas, lo voy a lograr, porque me estoy comprometiendo. ¿Sí? Y si esa transformación, escucha, porque pueden haber dos caminos. Uno puede ser de que digas, yo quiero ser psicólogo, quiero ser psicoterapeuta. Eso pudiera transformar vidas, desde luego. No digo que no. Pero si tú, a partir de que ahora empiezas a conocer del Señor, dices, no, yo quiero buscar del Señor, necesito del Señor, y que sea el Señor usándome para transformar vidas. ¿Saben qué va a suceder? Que vas a hacer milagros de parte del Señor. Que vas a lograr que hayan muchísimas vidas transformadas, familias transformadas, ¿sí? Generaciones transformadas. Pero a través del Señor. El Señor es el que lo va a hacer. Tú solamente serás un instrumento. Desde luego, la gente siempre se va a acordar de ti. Pero lo más importante, que estarás haciendo el propósito por el que el Señor te envió a este mundo, que es lo más importante. Fíjate que dice, llegando a ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y mediocridad. Otras asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque comenzaron consigo mismas. ¿Sí?
no podemos empezar con nosotros mismos. Necesitamos empezar con aquel que me envió para hacer lo que me corresponde. Muy necesario. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. El apóstol Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberías vivir? Eso nos dice 2 de Pedro 3:11. ¿Qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? ¿Cómo debería ser mi vida? ¿De verdad así es mi vida? ¿Como la que estoy viviendo el día de hoy? Es necesario que nosotros nos preguntemos. ¿Sí? Nosotros mismos no nos podemos mentir. Y es necesario que nosotros procuremos buscar la voluntad del Señor. El papel de Dios y el tuyo. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su Espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. ¡Cuán importante! Escucha, y te lo voy a volver a repetir. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él, tomar las decisiones que Jesús tomó, ¿sí? Y depender de su Espíritu, ¿sí? Procurar para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. No puedes actuar como has estado actuando hasta hoy. No puedes pensar de la misma manera como comenzaste a pensar desde hoy en la mañana. ¿Sí? Necesitas empezar a pensar como Cristo Jesús. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Eso que tenemos aquí es necesario tirarlo a la basura. Empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Empezar a pensar como Cristo. ¿Sí? No es fácil. No. Desde luego que no es fácil. Pero es algo que te va a dejar paz, fortaleza, sabiduría y, sobre todo, precisamente la presencia del Señor en tu vida en todo tiempo. ¿Necesario es? Sí. ¿Que cuesta mucho hacerlo? Sí cuesta. Pero cuando tú amas, ¿qué te cuesta? Nada. ¿Sí? Nada. Cuando tú amas, no te cuesta ni un poquito. Por amor lo haces todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a amar al Señor. Buscar amar al Señor. Para que entonces pueda ser transformado. ¿Sí? Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, como dice aquí. ¿Sí? Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. Cuando yo dispongo mi corazón, ¿verdad? Y me comprometo con el Señor, el primero en estar ahí presente es el Espíritu Santo. Y Él es el primero que te va a ayudar. Así que no tienes por qué temer, ni por qué sentirte abandonado, ni rechazado, porque el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. El Espíritu Santo siempre te va a ayudar. El Espíritu Santo siempre te va a aconsejar. El Espíritu Santo siempre te va a enseñar. Siempre y cuando tú dispongas tu corazón. ¿Sí? La Biblia dice, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Sí? Para que se cumpla su buena voluntad. Pero, claro está, que nosotros necesitamos decidir hacerlo. Es importantísimo empezar por nosotros mismos. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual: lleven a cabo y producir. Es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre dos, entre nosotros y el Espíritu Santo. ¿Sí? Tanto tengo que ver yo como el Espíritu Santo. ¿Sí? Mi decisión y el Espíritu Santo. Yo decido a partir de hoy de que es importante de que el Señor esté en medio de mi vida. Entonces, que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros. ¿Sí? El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. ¿Sí? No es que trabaje en nosotros, trabaja con nosotros, va de la mano. ¿Sí? Entre los dos. Este versículo escrito para los creyentes no se refiere a cómo ser salvos ni a cómo crecer. No dice trabajen para su salvación. ¿Escuchaste? No dice trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico trabajamos, realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. ¿Sí? Para que nuestro cuerpo pueda crecer y pueda formar músculos y pueda ejercitarse y pueda estar sano en todo el tiempo. Muy necesario. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra. Escucha, los granjeros trabajan la tierra. No para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Así es con nosotros. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas toman de manera trivial su crecimiento espiritual, esto muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión, como vimos en los capítulos 4 y 5. ¿Sí? Perdón. Es necesario que nosotros entendamos que mi crecimiento, el que yo crezca, va a ser una bomba atómica. Porque en el momento de que yo crezco, asimismo todo lo que yo tengo lo voy a compartir. Asimismo, todo lo que el Señor me da, ¿verdad? Porque el Señor siempre me va a estar dando, siempre me va a estar llenando, siempre vamos a estar llenándonos de su aceite, de su perfume, de su fuego, ¿sí? Pero no solamente es cuestión de llenarme, de llenarme, de llenarme, de llenarme. Es cuestión también de dar, de dar, de dar. ¿Qué pasa cuando tú llenas una jarra con agua? ¿La sigues llenando? Ya está llena. ¿Y la sigues llenando? No, ¿verdad? Porque se rebosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La llenas y enseguida tenga por aquí, tenga por allá, y empiezas a repartir el agua. ¿Sí? Y así sucede con nosotros. Es necesario que nosotros recibamos, pero al mismo tiempo nosotros demos. Nosotros demos. Nosotros demos. Dice la palabra, recibiste de gracia, da de gracia. ¿Sí? Así como recibimos, así también, así damos. Cambia tu piloto automático. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar.
Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es emotivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Fíjate que dice Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Sí? Tus pensamientos controlan tu vida. ¿Sí? ¿Qué pensamientos tienes? Bueno, hoy es sábado, hoy me voy de rumba. Ese es mi pensamiento. Y entonces mi pensamiento me gobierna y entonces es sábado y me voy de parranda. Pero cuando estoy en Cristo, ¿verdad? ¿Qué pensamientos tengo? Wow, es necesario que yo procure compartir de la palabra lo de la esquina. Es necesario que yo les comparta lo que están en los hospitales. Es necesario que yo comparta con los que están en el penal. Es necesario que yo... ¿Sí? Y entonces lo que yo pienso me gobierna y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuáles son tus pensamientos que te gobiernan el día de hoy? ¿Son pensamientos buenos? ¿Son pensamientos que proceden del Padre? ¿Son pensamientos que proceden de mí? ¿Son pensamientos que proceden del enemigo? ¿De dónde proceden tus pensamientos? ¿Qué estás pensando ahora mismo? Así es como nosotros necesitamos meditar, ¿sí? Tener en cuenta precisamente qué es lo que está pasando en mis pensamientos. Y lo que hay en mi pensamiento, eso me va a gobernar y eso es lo que yo voy a hacer. Cuidado. Cuidado. Imagina un paseo en un bote con motor en un lago y con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón físicamente, ¿verdad? Obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que señala el programa de piloto automático. ¿Sí? A pura fuerza de voluntad podrías vencer el piloto automático. ¿Sí? Pero sentirías la resistencia todo el tiempo. Finalmente tus brazos se cansarían de la tensión. Soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque tu pensamiento está en automático. Dices, me obligaré a comer menos. Haré más ejercicio. Dejaré de ser desorganizado y de ser impuntual. Sí, tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde la raíz. No has tratado la causa desde la raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás. Abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicio. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Eso es lo que pasa, ¿sí? Hay una mejor y más fácil manera. Escucha muy bien. Cambia el piloto automático.
tu manera de pensar. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. Cambiando su forma de pensar. Eso dice Romanos en 12:2. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. Necesario es cambiar mi manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses determinará cómo te sientes. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. ¿Sí? Te lo voy a repetir. La manera en que pienses determinará cómo te sientes. ¿Sí? Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Si yo me siento triste, ¿cómo voy a actuar? Conforme a la tristeza. Si yo me siento feliz, voy a actuar conforme a la felicidad. ¿Sí? Pero para todo esto, entonces, necesito procurar cambiar mi manera de pensar. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Sí? Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24. Te lo repito porque es muy necesario que también los textos que yo te esté diciendo los apuntes y los busques. ¿Sí? Para ser como Cristo debes desarrollar en ti su mente. Para ser como Cristo debes desarrollar en ti la mente de Cristo. No puedo tener mi propia mente. Necesito pensar como Jesús. Y tal vez en este momento haya alguien aquí escuchando o mirando, ¿verdad? Y va a decir, este está loco. ¿Cómo que yo voy a pensar como Cristo? Yo voy a tener la mente de Cristo. Es que eso es lo que nosotros necesitamos. Tener la mente de Cristo para poder andar como Cristo. Ahora, si tú pensaste en eso, te voy a preguntar, ¿eres cristiano? Si te dices cristiano, fíjate, si te dices cristiano, perdón, es por el hecho de que necesitas tener la mente de Cristo. ¿Sí? Por allá tenemos que comenzar. Tener la mente de Cristo. No mis propios pensamientos, no mis propias decisiones, no lo que yo creo, lo que me han enseñado. Eso ya no sirve. ¿Sí? Y te voy a decir, no sirve porque dime tú qué es lo que ha pasado con tu vida hasta el día de hoy. ¿Todo ha sido bueno? ¿Verdad que no? Entonces necesitas cambiar tu manera de pensar a la forma en la que Jesús pensaba. Ahí está la clave. ¿Sí? El Nuevo Testamento, fíjate que dice, llama a este cambio mental arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Así se le llama a este cambio. Pero no lo sabíamos. ¿Sí? No lo pensábamos de esa manera. Yo me arrepiento en este momento porque hice esto y esto. Ok, me arrepiento y lo dejo de hacer. Pero no es porque solamente lo deje de hacer. Necesito tener la mente de Cristo para poder dejarlo de hacer. ¿Sí?
que en el griego literalmente significa cambiar de mentalidad. Eso se refiere al griego. Arrepentirse es precisamente cambiar de mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Importante. Se nos manda que pensemos, piensen y actúen como Jesucristo. Piensen y actúen como Jesucristo. ¿Sí? Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Este mandamiento tiene dos facetas. La Biblia dice, dejen de pensar como los niños. ¿Sí? Sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar, nos dice 1 Corintios 14:20 a través del apóstol Pablo. Los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Romanos 8:5 nos dice, los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Es lo que nos dice Romanos 8:5. ¿Sí? La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, el apóstol Pablo concluyó que pensar en los demás era la señal de madurez. Primera de Corintios 13:10 nos dice, escucha por favor muy bien, Primera de Corintios 13:10 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Sí? Dejé atrás las cosas de niño. Necesitamos dejar atrás las cosas de niños. No podemos estar pensando como niños. ¿Sí? En la actualidad, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Conducta y carácter. ¿Sí? Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. Nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. Necesitamos parecernos a Jesús. El cristianismo, escucha bien, no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida.
el centro de ese estilo de vida en pensar en los demás como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. La Biblia nos dice, escucha muy bien, Romanos 15, 2 y 3. Nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse. Te voy a repetir. Nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse. Eso dice Romanos 15, 2 y 3. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rara y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12 nos dice: Dios nos ha dado su Espíritu, Espíritu Santo. Por eso nosotros no pensamos igual, para nada, que las personas de este mundo. No pensamos igual. Nosotros como hijos de Dios pensamos de una manera muy diferente. Jesús nunca pensó en sí mismo, pensó siempre en los demás antes de pensar en sí mismo. Por eso él mismo dijo: no vine a ser servido, vine para servir. ¿Sí? Y si él vino para servir, entonces yo también necesito empezar a vivir sirviendo a los demás, procurando por los demás, haciendo lo que me corresponde para que los demás obtengan lo que proviene del Señor en medio de mi vida. Y ellos harán lo mismo, ¿verdad? Pero necesitamos comenzar por cada uno de nosotros. ¿Sí? En los siguientes capítulos miraremos las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. Día 23. Pensando en mi propósito. Y aquí es en donde te voy a pedir pon mucha atención. Punto que tenemos que reflexionar y reflexionar y reflexionar. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Y esto va mucho más para aquellos que hoy en día tenemos 50 años, 55, para quienes tenemos 60 años, 65 años, 70 años. Precisamente es para ti este punto de reflexión. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Nunca. De parte de Dios, nunca va a ser tarde para empezar a crecer. De parte de Dios. ¿Sí? Así que reflexiona esto y que sea el Señor dándote sabiduría para entenderlo. Un versículo para que nosotros recordemos, para que aprendamos. Y esto está en Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Sí? Romanos 12:2. Es necesario aprenderlo. Un texto muy hermoso. Pregunta para considerar. Esto es necesario que tú te pongas a meditar, pero en medio de una pregunta para ti mismo. ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios?
Te lo voy a repetir. ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios? ¿Cuál será esa área? Muy importante. Es necesario que el día de hoy precisamente pienses en eso. Y así de que el día de hoy precisamente hemos aprendido que necesitamos crecer para el Señor. El Señor haga resplandecer su rostro hoy y siempre para ti y para toda tu familia. Dios te bendiga.